Y vamos a hacer algo especial. Sí, vamos a hacer algo muy especial. Yo sé que nos faltan muchas personas, pero gracias a Dios que siempre llegó un número sí, no sé qué. Y vamos a hacer algo muy especial. Ustedes saben que al final del año estuvimos aquí en la iglesia un lunes, el 31, para entrar al primero juntos y estuvimos compartiendo y todo. Antes de eso tuvimos dos eventos muy lindos como iglesia, en la acción de gracias también. Y en una de esas ocasiones pudimos ver a la familia de Selvin, Estefanía, juntos a adorarle al Señor y a la misma vez creer en el Señor para mejores cosas. Selvin recién salió del hospital después de unos procesos muy difíciles para él, pero está aquí y le damos una fuerte bienvenida. Amén. Y tengo por seguro que no he hablado con él no me ha dicho nada, pero hablando con unos hermanos de la iglesia, yo creo que es propicio hacerlo, y ya que estamos comenzando el año, es una buena oportunidad para demostrar nuestra fe y nuestro amor. Y me gustaría que juntos, y de acuerdo a lo que Dios pone en su corazón, que levantemos una ofrenda de amor para nuestro hermano Selvin. ¿Cuánto dicen al Señor? Y una buena ofrenda, y yo sé cómo te sientes ahorita también, no te preocupes, pero no lo hago para penarte, no lo hago para avergonzarte, no te avergüences, pero yo creo que como iglesia si le debemos más a los de adentro que a los de afuera. Y yo sé que la familia de ellos apenas tiene, primero Estefanía vino antes de él, se bautizó, y después sucesivamente él. Pero se han incorporado de una manera muy hermosa, y se sienten como parte de la iglesia, parte de la familia. Entonces, ¿por qué no? Yo sé que aquí quizás algunos no trajeron el efectivo, pero bueno, ahí entre semana pueden hablar con él directamente, pero ¿por qué no tomamos unos 3 minutos para recolectar una ofrenda de amor? Entonces vamos a ir a una ujier, a 2 ujieres, ok, 2 está bien, vengan adelante. Y ahí está, de acuerdo a lo que Dios ponga en su corazón, vamos a recolectar una ofrenda de amor a nuestro hermano Selvin. Y puede pasar cuando está listo, y hágalo recordándose que la palabra del Señor nos promete a nosotros también bendición a los que nos ayudamos. Y la iglesia también tiene a nuestro hermano Selvin y a la familia en oración. Selvin, se me olvida el apellido de la familia. Carrillo. Así es, con doble R, ¿verdad? Carrillo. La R sí que no pueden pronunciar los americanos. Y antes de pasar, por favor no se vayan las mujeres, vamos a pedirle a Selvin, pasa aquí adelante y vamos a orar por ti, y vamos y sabemos que el Señor es poderoso para hacer cosas milagrosas. Selvin es muy joven, tiene mucho que hacer. No queremos poner más presión, pero tiene una esposa, tiene hijos, y los hijos tan pequeños. Y la voluntad del Señor es que nosotros
podamos proveer para los nuestros. Amén, que podamos proveer para los nuestros. Si hay un propósito divino en nosotros es poder proveer para nuestros hijos. Entonces pidamos al Señor que el Señor le otorgue años sobre años. Y que independiente de cuál sea el pronóstico, cuál sea la noticia que le dan los médicos, que el Señor obre y que el Señor obre de una manera sobrenatural. Sé que el cáncer ha venido a representar, por lo menos en nuestro tiempo, en nuestra generación, casi como un tipo de epidemia y casi como un tipo de algo que azota. A mí hace unos años atrás, como ustedes saben, mi papá también fue diagnosticado de eso, pero sabemos que Dios es el que da la vida, ¿verdad? Y sabemos que el Señor que hacía milagros cuando había leprosos es también el Dios que puede hacer milagros cuando hay gente con cáncer. Amén. Es decir, no ha cambiado. Los tiempos han cambiado, quizás la medicina ha avanzado y a veces el problema de mucha medicina, si alguien te dijo, y te lo digo por experiencia también, es que a veces uno se vuelve un poquito incrédulo, porque uno comienza a confiar indebidamente o demasiado en la medicina humana y en la capacidad de los humanos y se nos olvida que el poder de Dios es real. Amén. El poder de Dios es genuino, es auténtico, y que diferente a la salacia, a la sagacidad y a la astucia de los hombres, no hay límite para el poder de Dios. Entonces vamos a orar con fe por la vida de nuestro hermano Selvin, amén, para que el Señor le otorgue muchos años para que pueda proveer para los suyos. Amén. ¿Lo creen conmigo? ¿Ustedes lo creen? Robert? Porque hay que orar con fe. Hay que orar con fe. Pónganos de pie, vamos, amén. Padre Celestial, pongo mis manos, oh Señor, en símbolo de fe sobre mi amigo y en fe también, oh Señor, declaro mi hermano en Cristo. Yo te pido, oh Señor, que por favor, oh Señor, tú pongas tu mano y que hasta el punto donde el médico y el equipo, oh Señor, pudo llegar a este límite, oh Señor, que de allí en adelante tú comiences a orar. Comienza, oh Señor, a sanar toda herida. Comienza a sanar, oh Señor, todo dolor. Comienza a tocar, oh Señor, esos lugares, oh Señor, que están dolidos, que están heridos, oh Señor. No solo me refiero al cuerpo de Selvin, también me refiero a su alma, a su corazón, a su ánimo, a su espíritu, a su hombre interior. A veces, oh Señor, tenemos que por fuera aparentar fuerza y por fuera, oh Dios, dar una sonrisa cuando por dentro de repente estamos llenos de temores y de miedos. Pero tú eres nuestra fortaleza. Y en este momento yo te pido, Padre, como Cristo mismo te pidió cuando caminaba en la tierra, oh Señor, para que la gente crea, sana, oh Señor, a nuestro hermano Selvin. Sana, oh Señor, y quita toda célula, oh Señor, cancerosa de su cuerpo. Padre Celestial, lo creemos, oh Padre Celestial, no es nada imposible para ti. Tú has hecho cosas aún más mayores que estas. Porque lo queremos a él sano para que pueda trabajar al lado de su esposa, para que pueda trabajar para proveerle a sus hijos como hombre y como esposo y padre de casa. Queremos, oh Señor, que él pueda, oh Señor, llevar a cabo su tarea como esposo y como padre, porque esa es la voluntad tuya, oh Señor. Te pido por él, oh Señor, y te pido por su esposa, y te pido por su casa. En el nombre de Jesús, oh Señor. Y le digo a él, oh Señor, como tú le dijiste a Jairo, no temas, cree solamente. En el nombre de Jesús creemos en este momento. En el nombre de Jesús creemos. Amén y amén. Dios te bendiga y ¿qué les puedo decir? Mil gracias por todas las bendiciones que me hicieron llegar. ¿Quieren que les regale un testimonio de mi vida? No sé si todos saben lo que me está pasando, pero todo lo que me está pasando no es para la gloria de Dios. No es nada, porque simplemente Dios está hablando cómo es que yo puedo criar a mis hijos. Porque perdón, este año que pasó en junio,
estaba en mi casa con mis hijos y estaba como ahorita, me está pidiendo una basura en el ojo. Entonces viene y se me acerca a mi hijo y me dice, papi, ¿qué te pasa? Le digo, nada, hijo, simplemente tengo una basura en el ojo. Y me dice, ¿y por qué lloras? No es nada, yo estaba viendo lo que había ocurrido en Guatemala, los deslaves que hay en Guatemala, el volcán. Entonces viene y me dice, ¿y qué estás viendo? No, nada, estoy viendo lo que está pasando en Guatemala. Y me dice, y se me pone a llorar conmigo, el niño que llora conmigo. Y dice, papi, ¿y eso va a ocurrir aquí también? Le digo, eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier lado. Pero yo siempre estaré con ustedes, yo siempre los voy a proteger. Entonces yo le prometí a Dios que yo todo el tiempo iba a estar con ellos. Al mes después me detectaron cáncer. Una y mil cosas que me han pasado después de eso. Pero simplemente es la manera que Dios me está hablando, que la única manera que yo puedo proteger de ellos es traerlos aquí a la iglesia, a enseñarles las buenas caminos. De otra manera yo no podría protegerlos. De otra manera yo no podría estar con ellos más que con fe en Dios de que Él va a estar con ellos todo el tiempo. Porque uno es humano, uno es ¿qué les iba a decir? Es polvo, uno va y viene. Entonces yo no puedo estar con ellos toda mi vida. La única manera que yo pueda estar con ellos es enseñarles lo mejor que pueda haber en esta vida, que seguirles los pasos de Dios. Porque las promesas todas esas que yo le hice, de una u otra manera se van a ir al aire. Entonces yo le dije, papi, yo estaré con ustedes todo el tiempo, pero ya como ven, al mes después ya me pasó una cosa, me pasó otra cosa. Simplemente Dios me está hablando de que yo solo no podré, yo solo no, con fe en Él, siguiendo los pasos con Él, yo sé que Él va a estar todo el tiempo con ellos. Y entonces, ¿qué les digo? Todo lo que me está pasando no es nada, simplemente es que Dios me está hablando cómo es que yo tengo que seguir mi vida. Amén. Porque yo no me quejo de lo que me está pasando. Simplemente sé que a cualquiera le puede pasar. Porque han pasado muchas cosas que ya ni me las creo. Pero aquí sigo. ¿No? Amén. En pie lucha. ¿Ok? Muchas gracias por todo. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Gracias. Por favor, tengan en oración, y los que no pudieron por algún motivo, quizás no tuvieron en efectivo, acérquense a Él. Como les digo, nosotros tenemos un deber los de casa más que los de afuera. Un mayor deber los de casa a los de afuera. Entonces, por favor, y mantenga a la familia en oración en este momento. Y mira, no es por nada, pero le damos gracias a Dios que a los que son suyos, Dios los llama de mil maneras. Y les he dicho a ustedes como iglesia, una de las maneras que ustedes se dan cuenta que es escogido es que por más que usted intente resistir a Dios, Dios no lo va a dejar. Si no fuéramos de Dios, Dios nos suelta. No, Dios nos suelta, y más bien nos va bien en el mundo. Pero ahí es donde se diferencian los hijos pródigos que vuelven a casa. Y el hijo pródigo volvió a casa después de estar con los cerdos comiendo. Y a veces así es, pero Selvin cree que para el Señor nada es imposible. Y si hay algo en el corazón de Dios es de que los padres provean para sus hijos. Y eso es una justa causa. Te dejo saber el rey Ezequías, cuando el rey Ezequías, uno de los pocos buenos reyes de Judá, grave, enfermó, vino el mismo profeta Isaías y le dijo, prepara tu casa porque tienes unos días para vivir. Y dice que el día el rey Ezequías volvió su rostro a la pared, lloró amargamente y le pidió a Dios. Y Isaías ni siquiera había salido del palacio cuando Dios mismo le dice a Isaías, vuelve adentro y dile que se te han otorgado 15 años más de vida. 15 años más. Así es.
Entonces, no necesitamos una vida muy larga, necesitamos solo suficiente para llevar a cabo el plan que Dios tiene para nosotros. Y si hay un plan, como les digo, y si hay un plan en el corazón del Padre, es de que los padres podamos por lo menos estar allí hasta que nuestros hijos puedan valerse por sí solos. Y es justa la causa, es justa la oración, es justa la plegaria. No es un carro, no es algo, sino que quiero estar por allí para los hijos. Y lo más importante es que has entendido cuál es el mejor legado que le puedes dar. Porque eso es muy cierto lo que él dice, ¿verdad? Que nosotros no somos eternos, los padres. Y entonces cuando nosotros muramos, digamos jóvenes o mayores, ¿quién cuidará de nuestros hijos? El temor de Dios. El temor de Dios es el mejor instructor. Y si tú le has inculcado a tu hijo desde temprana edad, no puedes comenzar ya a los 20, es difícil. Ciertamente Dios lo hace, pero si lo haces desde temprana edad y lo traes a la iglesia, y no solo lo traes a la iglesia, pero que le dices por qué es que venimos a la iglesia, y le explicas qué significa ser cristiano, y hablas con él, y lo inculcas el temor de Dios en él, podemos ahora sí decirle, Señor, llévanos. Porque podemos estar confiados que el temor de Dios nos va a proteger de todo mal. Entonces es justo la plegaria, Selmi, es justo la plegaria, no te rindas, no dudes, adelante. Amén. Yo sé que ha avanzado la mañana. ¿Qué hora son? No tengo el reloj, me lo quitaron quizás a propósito para que ya no le... 9:30. Las 9:30. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 23 y les prometo que hoy sí, no quiero alargarme mucho de por sí, siendo que el Señor nos ha hablado de muchas maneras ya. Vaya conmigo al libro de Proverbios capítulo 23 y como estamos ahorita... Mateo 23, sí. Estamos despiertos. El que no está despierto soy yo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23. Y le digo ahorita mismo a dónde mientras yo me conecto. Mateo capítulo 23. ¿Lo tienen ya, hermanos, ustedes? Por alguna razón no me estoy conectando. Comencemos en Proverbios. Proverbios capítulo 10. Vaya conmigo, Proverbios capítulo 10, versículo 4. Cuando tengan, díganme amén. Dice así, 1, 2 y 3. Juntos leamos. 1, 2 y 3. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Leamos una vez más el versículo. La mano negligente empobrece, mas la mano de diligentes empobrece. Ahora bríquese a Mateo capítulo 23. Cuando se tienen problemas técnicos, 25, perdón, capítulo 25, versículo 14, ahí está. Mateo capítulo 25, versículo 14. Recordamos el versículo 10, ¿verdad? La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Okay. Ahora leamos versículo 14, el libro de Mateo capítulo 23. ¿Lo tienen? Síganme con sus ojos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Dile que está a tu lado, Dios te ha dado conforme a tu capacidad. Amén. Ok, sigue adelante. Vamos a ver. Y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó ¿cuántos? 5 talentos. Así mismo el que había recibido 2 ganó también ¿cuántos? Otros 2. Pero el que había recibido ¿qué? 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, diga conmigo, inútil. Dile que a tu lado, tú no eres inútil. Echarles en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, danos ojos para ver, oídos para escuchar, mentes para discernir, corazones para percibir. Y tu Espíritu sobre todas las cosas, oh Señor, para que nos ilumine las cosas misteriosas, escondidas, oh Dios, para solo tu iglesia. Te damos gracias, oh Señor, porque nos das el privilegio de participar de tu palabra, comer de tu pan. Gracias, oh Señor, porque sabemos que en cada asamblea, en cada reunión donde 2 o 3 mínimos se congregan y participan de tu palabra y participan, oh Señor, del pan, allí tú estás con ellos. Entonces, por lo tanto, en tu nombre participamos de la palabra. Amén y amén. Pueden tomar asiento. No quiero ser demasiado, porque esta es una palabra bastante profunda, expresa, bastante, con mucho material, que no solo tiene un significado administrativo, no solo tiene un significado provisional del momento, sino que también tiene un significado profético para los últimos tiempos. Pero no lo quiero apuntar de esa manera, sino que debido a que estamos en el inicio del año, y como al inicio del año las personas normalmente tienen las costumbres y los hábitos en el occidente de hacer nuevas resoluciones y comenzar nuevas metas y comenzar quizás buenos hábitos. ¿Cuántos aquí se propusieron algunas nuevas cosas este año? ¿Eh? Hoy más que nunca, en el mes de enero es cuando los gimnasios están más llenos, ¿verdad? Los gimnasios ahorita están llenos. Encontrar una máquina para correr es difícil esta semana, pero ya para febrero o marzo no. Ese es el tipo de resoluciones. Entonces voy a tratar de usar esta parábola para enfocarla de esa manera, y la manera que he titulado esto es básicamente en forma de proscripción, en forma de un comando, y es sé útil. Tiene que estar titulado sé útil. Amén. Sé útil. Seamos útiles. ¿Cuánto dicen el Señor? Y vimos en Proverbios capítulo 10, versículo 4, la mano del negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Los talentos, y aquí en esta parábola representa la vida y los dones que la vida misma trae con ello. La vida es un regalo de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen el Señor? Tu vida, ¿cuántos aquí dijeron al Señor antes de nacer: mira, tú me debes vida, dame vida? No, ¿verdad? ¿Cuántos aquí hicieron un negocio con el Señor? ¿No se acuerdan de eso? ¿Verdad? No, porque no sucedió. Dios te dio vida.
La vida es un regalo, no es un deber. Es un don de Dios, un don que Dios le da tanto al creyente como al no creyente. Y entonces la vida no solo es vacía, sino que trae consigo ciertas cualidades. Cada uno de aquí, Dios lo ha capacitado con dones y talentos. Estos dones no solamente son dones espirituales, sino que también son dones que tú puedes usar en el mundo material. A algunos de ustedes Dios los ha dotado de una extraordinaria inteligencia. ¿Cuántos alaban al Señor por los Einsteins en medio de la iglesia de Anaheim? Sí, amén. Por ahí están. De repente están distraídos viendo tele, pero no lo saben y son genios. No te dan gracias a Dios por los genios. Aleluya. O quizás uno de tus hijos será ese próximo en descubrir la próxima gran cosa, no sé, la cura para el cáncer. Amén. A otros Dios les ha dado talentos artísticos. Desde pequeños ustedes fueron muy buenos para dibujar, pintar, dibujar cosas, o quizás talentos musicales. Algunos de ustedes son buenos para tocar música, cantan bien. En fin, Dios le ha dado a cada uno, y esto, como le digo, no solo incluye a los cristianos, sino que incluye a todo ser viviente. Dios nos ha dado a cada uno una medida de gracia. Y es una medida conforme a nuestra capacidad. Algunos tienen 5 talentos, otros tienen 2, otros solo tienen 1. Pero lo importante es que todos tenemos algo. Todos tenemos algo útil. Dile que tú tienes algo útil. Dile, deja de ver lo mío. Tú tienes algo útil. Y ese algo útil, si tú lo pones a trabajar, sus beneficios son dobles. Número 1, eres un buen mayordomo delante de Dios, porque del que te da la vida, sino que a la misma vez te producen riqueza. Es decir, te produce riqueza espiritual y riqueza material. Como vemos en el libro de Proverbios y lo presentamos aquí. La mano negligente, ¿qué dice? Empobrece, pero la mano diligente, ¿qué? Enriquece. Y vemos allí, y obviamente ese contexto en el libro de Proverbios es un contexto sumamente material, pero vemos aquí en el libro de Mateo, capítulo 25, que es un contexto más espiritual, hablando de nuestra mayordomía ministerial y espiritual. En fin, nuestra vida, Dios la ha capacitado con dones y con cualidades que tú tienes una obligación a desarrollarlas y a trabajarlas y a perfeccionarlas. Amén. Y es tu deber para que por medio de ellos Dios mismo te ha capacitado con los medios de tu sustento. Sí, Señor. Qué increíble, ¿sí o no? Dios mismo te ha capacitado con los medios de tu propio sustento, y no solo con los de tu propio sustento, sino de aquellos a los que Dios te envía, ya sean hijos, ya sean gente que vive cerca de ti, que dependerá de ti, y aún mismo la iglesia, los hermanos. Entonces, Dios mismo a cada uno aquí nos ha capacitado con eso que es inherente a la vida que Dios nos da. Y tenemos un deber, más el cristiano que el impío, a ser responsables. La vagancia, el ocio es, si nos vamos a la tradición católica, es uno de los 7 pecados cardenales, ¿verdad? Algo así, ¿no? O capitales. ¿Por qué no dije cardenales? Quería ver cuáles eran los católicos entre nosotros. Mira, me corrigieron. El ocio, ¿verdad? La vagancia, la pereza es uno de esos 7 pecados horribles, ¿verdad? Pero bíblicamente Dios nos advierte, proverbio tras proverbio, los salmos, acerca de la pereza. Nos da ejemplo inclusive de la misma naturaleza. Usa por ejemplo a la hormiga. Sí, ¿verdad? Y nos enseña, mira la hormiga que no tiene capitán, es decir, no tiene empleado, no tiene patrón, pero prepara en el verano su comida para el invierno. Es decir, es diligente, se prepara, hace cálculos. Jesús mismo habló acerca del hombre prudente, es aquel que antes de construir una torre primero se sienta ¿qué? A calcular si tiene los recursos para cumplir la tarea.
Y entonces a nosotros los cristianos, más que al impío, aún más, tenemos un deber a ser personas responsables. A ser personas responsables con nuestra vida. Dile que está a tu lado, ser responsable con tu vida. Porque tu vida es un ¿qué? Es un regalo de Dios. No es un deber, sino que es un regalo que Dios te ha dado. Para que por medio de Él no solo te sustentas a ti mismo, sino también los que dependen de ti. Y es desarrollando estos dones y estos talentos que podemos ser útiles. Pablo nos da el más excelente ejemplo. Que como le digo, yo como pastor, Pablo es solo de admirar. Y cualquier persona aquí que tenga un llamamiento y quizás ya sienta un sentido al pastorado, siempre mire la vida de Pablo y trate de imitarla lo más que pueda, obviamente sabiendo que Pablo, como dijo Timoteo, imítame a mí porque yo imito a Cristo, es a Cristo que imitamos, no a Pablo. Pero Pablo da el más excelente ejemplo. Por ejemplo, Pablo cuando inicia su carrera como misionero, como evangelista, Pablo es enviado a los gentiles. En ese entonces la mayoría de cristianos eran judíos. Y los judíos se quedan entre los judíos, así, ¿verdad? Es como los latinos, ¿verdad? Nosotros los latinos nos quedamos entre latinos, ¿verdad? Y entonces los judíos se estaban quedando solo entre los judíos. ¿Y qué es lo que estaba pasando? El evangelio no estaba llegando a los gentiles. Y Dios usa a Pablo, Dios consagra y santifica la vida de Pablo para llevarlo al mundo gentil. Sí, amén. Él era entrenado en letras, él era multilingüe, él era entrenado en leyes, en derecho romano, él era un ciudadano romano y sabía de leyes. Él era además un fariseo, es decir, estudiado de la Torá. Era una persona muy estudiada y muy erudita, pero cuando él inicia su carrera misionera, él entiende de que él va a estar abriendo camino nuevo. Él es el pionero, él es el que va a establecer las bases para las iglesias. Es decir, él va a comenzar las iglesias. Entonces, él mismo, usted lo puede leer en el capítulo 20 del libro de Hechos, cuando llama a los pastores de la ciudad de Éfeso y los alrededores de Éfeso, una ciudad importante en ese entonces, donde Pablo estuvo pastoreando por un tiempo, y él les dice esto, y esto es ya cuando él se despide más adelante: ustedes saben que todo el tiempo que he estado con ustedes, yo no me he vuelto una carga económica para ustedes, sino que con mis propias manos yo he trabajado para mis propias necesidades, para no volver cargas y para no poner ninguna carga, para no poner ningún estorbo para el evangelio. Él dice, no porque no sea mi derecho, es mi derecho, sino que me he rehusado ese derecho para que, número uno, no se carga para ustedes económica, y número dos, para no poner estorbo en personas que digan, lo está haciendo por dinero. ¿Qué significa eso? Que él tuvo que entrenarse en un oficio. ¿Y en qué se lo entrenó? Pablo era hacedor de tiendas, hacía tiendas. En ese tiempo los beduinos todavía vendían en esas partes del mundo, todavía existen, pero más en ese tiempo los beduinos, ¿verdad? Entonces las tiendas de campaña que la gente se movía de un lugar. Pablo se entrenó en eso, inclusive más adelante conoce una pareja, Priscila y Aquila, que también hacían lo mismo. Pero entonces imagínense a la vez la bajeza, pero a la misma vez la profundidad espiritual y la lección que Dios nos quiere enseñar. Pablo, indudablemente el hombre después de Cristo más importante para la cristiandad. ¿Por qué? Porque es Pablo el que nos escribe de los 27 libros del Nuevo Testamento, él nos escribe 13. Es decir, él es y son 13 de los más importantes. Romanos, que esa es la constitución cristiana, le podríamos llamar. Gálatas, que es la declaración de independencia cristiana, le podríamos llamar. Primera y segunda de Corintios. Amén. Entonces estamos hablando de que los más importantes libros, la teología más importante, en el occidente no ha habido una persona después de Cristo que ha influenciado más el mundo que Pablo. Ni Aristóteles, ni Platón, ni Sócrates, ni nada. Solo Cristo tiene más influencia que Pablo. ¿Por qué? Porque después de Cristo, inclusive Jesús no escribió nada.
sino que Pablo es el que realmente le da la teología a la fe cristiana. ¿Están entendiendo? A ese hombre yo no quiero trabajar, a ese hombre yo solo quiero que esté pensando y estudiando. Pero él entendió que él tenía un llamado especial y a la misma vez él tenía una capacidad, y con esa capacidad él no solo podía proveer sus necesidades, sino también ayudar a la causa del evangelio y ayudar a los demás. Y se desarrolló en ese sentido. Ahí vemos dos cosas, ahí vemos el llamamiento y la ocupación. Cuando dicen el Señor, ahí vemos el llamado y el oficio, que no todas las veces son lo mismo. Cuando dicen amén. Entonces Dios tiene llamados para nosotros, Dios te ha llamado para cosas. ¿Para qué nos ha llamado? Dios te ha llamado para testificar de Él a los demás. ¿Amén? Entonces no es un trabajo solo del pastor, es un trabajo de todo cristiano que ya tiene una estructura y una base doctrinal y ya sabe un poquito. Es tu deber de predicar a Cristo. Eso es un llamado. Tú tienes un llamado también, digamos, si tú eres madre, tú tienes un llamado ¿a qué? A cuidar y a nutrir y alimentar a tus hijos. Es un llamamiento. Pero para poder cumplir nuestro llamamiento necesitamos un oficio. Eso es lo que vemos en Pablo. Necesitamos un oficio. Que al final de cuentas produce, como decimos, no sé si lo dicen la chamba, ¿verdad? Que produce el dinero, que produce la plata. Que produce los recursos necesarios para poder cumplir ese llamamiento. Es decir, todo está ligado. Y es por eso que los cristianos, más que la persona común, la persona que no conoce a Cristo, más nosotros tenemos un deber en ser diligentes y responsables y desarrollar todas las capacidades que Dios nos ha dado. ¿Amén? El hombre natural, en última instancia, ¿qué es lo que motiva al hombre natural? Hacer dinero. Y muchas veces más bien lo vuelve más mezquino, más egocéntrico, ¿verdad que sí? Y eso es lo que hoy en día vemos. Yo he visto tantos casos en la universidad, cuando estuve en la universidad, he visto tantos casos donde muchachos llegan a, digamos, a ser tremendos médicos, tremendos profesionales y hacen mucho dinero y sus padres están completos. Hasta los padres no saben, ¿verdad? No participan de ese fruto, no participan de esa inversión. ¿Por qué? Porque el hombre natural, en última instancia, lo que motiva al hombre natural es hacer más dinero. Pero al cristiano tenemos que entender que nuestro deber es con Dios, primero que todo. Y dos, con las personas que Dios pone alrededor de nosotros para que por medio de nuestro desarrollo nosotros podamos proveer también sus necesidades. ¿Están entendiendo lo que les digo? Otro buen caso era Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Lidia era una mujer muy modelo, es una mujer modelo. Si hay una persona en las escrituras en la cual usted quiere como mujer, inclusive los hombres podemos aprender mucho de ella. Si usted quiere modelar su vida alrededor de una persona, Lidia es una tremenda, es una mujer, podemos decir una mujer virtuosa. Lidia, número uno, era una mujer de oración. ¿Por qué sabemos esto? Porque dice que cuando Pablo salió a la hora de la oración, la encontró allí. Es decir, es una mujer de oración. Número dos, era una mujer emprendedora. ¿Verdad que sí? Ahí se cumple la palabra donde dice el libro de Proverbios capítulo 31 que una de las cualidades de la mujer virtuosa es que dice, no deja que tiene a sus hijos, a sus casas bien abrigados. Bien abrigados, no pasan con hambre, no pasan con frío. Lidia era ese tipo de mujer. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ella se había desarrollado una capacidad. ¿Cuál fue esa capacidad? ¿Se acuerdan qué hacía ella? Ella era negociante de tejidos ¿qué? Reales, púrpura. Ella cosía telas para la clase alta, noble, high class. Ella no le hacía ropa para gente común, ella no hacía jeans. No, ella hacía ropas que la realeza compraba, que los gobernantes compraban. Eso requiere ¿qué? Habilidad. ¿Verdad que sí? Eso requiere desarrollo.
y Lidia desarrolló eso. Y fue gracias a ese don que ella desarrolló que luego, cuando Pablo necesitaba hospedaje, ¿quién fue el que hospedó al apóstol Pablo cuando estaba Pablo en la ciudad de Lidia? Lidia misma. Lidia hospedó a Pablo y a Silas. Y los mantuvo allí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, ella tenía los medios. ¿Amén? Ella tenía los medios. No, nadie come gratis, ¿verdad? Especialmente en ese tiempo. Hoy en día quizás es un poco más fácil, pero en ese tiempo no había el desperdicio de hoy en día. Y Lidia tenía los medios. No solo le dio hospedaje a los dos, sino que también les dio comida, los ayudó, financió en muchas incursiones, financió esto. Vemos esto también en el Antiguo Testamento. También vemos personas que es gracias al desarrollo en su ocupación que permite que puedan funcionar y llevar a cabo su plan, llevar a cabo su llamamiento. Y entonces, esto lo que nos enseña a nosotros es que como cristianos, en última instancia tenemos un deber con Dios, no solamente con nuestro bolsillo. No, el bolsillo no es nuestro Dios. ¿Amén? Sino que tenemos un deber con Dios, el ser responsables y el ser efectivos y el ser eficientes y el saber cómo desarrollarnos en las capacidades que Dios mismo nos ha dado al darnos la vida. Amén. Y en esta parábola podemos sustraer rápidamente algunos puntos que podemos aplicar y a la misma vez podemos aprender de ellos para no caer en algunos laberintos y en algunos hoyos que hunden a los hombres. Vemos que de los tres, ¿cuál fue el negligente? ¿Cuál fue el que empobreció? ¿El de 5, de 2 o de 1 talento? De un talento. ¿O de un talento? De un talento, ¿verdad que sí? Sí, amén. Si usted o yo estuviéramos escribiendo esta historia, ¿a quién pondríamos como el villano? Obviamente al de 5, ¿verdad? Al rico. Porque siempre hay esa. Pero Jesús destaca que fue el que recibió un talento, el que fue negligente. Y así se le llama, negligente. ¿Qué nos enseña esto? Número 1, que muchas veces menospreciamos lo que nosotros tenemos porque nuestros ojos están fijados en lo que otros tienen. Sí, amén. ¿Aló? Sí, Señor. ¿Amén? Y comenzamos a decir, no, pero en la iglesia pasa. En la iglesia pasa. No, pero es que aquella persona sabe predicar y sabe cantar y hasta profetiza. Y yo no sé hacer nada. Entonces vivió toda su vida cristiana sentando, calentando una banda. ¿Verdad? Ni siquiera barrio. Amén. ¿No? Porque no, es que yo soy inútil. Bien, tú mismo te profetizaste. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso crea en nosotros un complejo de inferioridad. Porque vemos al que tiene 5 y vemos al que tiene 2 y nosotros vemos y no lo usamos. Entonces, como lo dijimos anteriormente, no fijes tus ojos en lo que los demás tienen. Siempre habrá gente mejor que tú. O sabes que usé los términos incorrectos. Siempre habrá gente que tiene más que tú y tiene menos que tú. Sí, amén. ¿Amén? Siempre habrá personas con mayores capacidades que usted y con menores capacidades que usted. Y si tú comienzas a poner tus ojos allí, o una de dos cosas va a pasar. Te vas a volver tan competitivo que tus ojos se van a ir de Cristo al hombre. O dos, te va a decepcionar porque vuelvo a repetir, vas a ver que sencillamente no puedes competir con los demás. No menosprecies lo poco. ¿Cuánto dicen el Señor? Amén. Lo poco en las manos de Dios, Dios lo multiplica. ¿No dicen el Señor? Jesús le dice a sus discípulos, dadles vosotros de comer. ¿Y qué dijeron los discípulos?
tenemos estos 5 panes y 2 pececillos para una multitud tan grande? Tráiganme. Y dice que Cristo, dando gracias, bendijo y lo multiplicó. ¿Cuánto dicen el Señor? ¿Tienes poca inteligencia? Quizás no fuiste el estudiante más brillante en tu escuela. Pero déjame decir una cosa, esa poca inteligencia en las manos de Dios puede hacer más que un genio en las manos de Satanás. ¿No o no? ¿O sí o sí? Entonces, no te menosprecies. ¿Sabes? Alguien de lo que tiene a tu lado, no te menosprecies. Ahora, estamos hablando en 2 sentidos. Estamos hablando en un sentido secular, en el sentido afuera, en el mundo, que no te compares con los demás, sino sencillamente dile al Señor qué es lo que me has dado, para qué soy bueno, y hazlo. Y hazlo bien. Amén. Libro de Eclesiastés, se me olvida, capítulo 12, 10 quizás dice, todo lo que viene a tu mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Dice, hazlo con todo empeño. Cuando dicen al Señor, hazlo bien. ¿Por qué? Porque con eso estamos honrando a Dios. ¿Están entendiendo? Es decir, que nuestro deber no es sencillamente al bolsillo. La gente lo hace bien en el mundo, ¿para qué? ¿Para agarrar más dinero? No, sino que nuestro deber, nuestro compromiso es ¿con quién? Con Dios, el que nos da la vida y todas sus capacidades. Entonces nuestro deber es mayor. Por eso es que, y siempre trate de hacer eso, todas las diferentes facetas de tu vida, pégalas con Cristo. Y eso es lo que hace la Biblia. Por ejemplo, le dice a los peones, le dice a los trabajadores, trabajen al patrón como si el patrón fuera ¿qué? Cristo. ¿Por qué es que Pablo nos dice eso? Si su patrón fuera Cristo, ¿cómo usted se comportaría? ¿Llegaría tarde? ¿Se robaría extras horas de overtime? ¿Ah? Cuando Jesús le pregunta, Pancho, ¿cuánto trabajaste esta semana? Y tú sabes que trabajaste 38, 42, maestro. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Cristo, número 1, quitamos la avaricia. Ya no lo estamos haciendo por enriquecernos. Acordémonos, raíz de todo lo mal, ¿verdad? Y como dice Pablo ahí mismo en Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en lazos del enemigo. Entonces quitamos ese gran peligro. Pero 2, nos obliga aún más a hacer las cosas con mayor excelencia. Quizás hemos sido acostumbrados, especialmente nosotros que vivimos de pueblos donde gobierna todavía, aunque yo sé que eso va a cambiar, donde quizás todavía gobierna la pobreza, la falta de educación, etc. Pero nosotros como los cristianos debemos ser los que sobresalen más en todo lo que nos proponemos hacer. Y si nosotros no tuvimos quizás los recursos, que nuestros hijos los tengan. Incentiva a tus hijos de esa manera. Hace poco hablé con los jóvenes, yo creo sí, hace 2 días, yo le dije, ustedes tienen un mayor deber que sus colegas a ser los mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque ustedes no solo se representan a ustedes mismos, ustedes representan a Cristo. Entonces, por ejemplo, si digamos que tú te entras a la carrera de enfermería, si tú eres una enfermera mediocre, vaga, ¿verdad? Y después te dice, ven el viernes y dice, no, yo estoy en la iglesia. Ahora dice, ay, tuvo que ser una cristiana. Eso, al final, ¿en qué se ve mal? En Cristo. Inclusive, me sorprende porque una de las preguntas que hicieron los jóvenes aquí el año pasado, y no se enojen con los niños, esas son las apariencias, esas son las cosas que ellos ven. Y ellos dicen, ¿por qué es que en general los ateos son más inteligentes que los cristianos? Me hicieron la pregunta esa, ¿sí? ¿Por qué es que en general los ateos son más inteligentes? Es decir, que ya ellos tienen un mal concepto, un concepto inferior de lo que es ser cristiano. Y en cierta manera, bueno, porque eso tiene que ver mucho que vinimos de un trasfondo históricamente oprimido, pobre, y a veces eso se importa a nuestro evangelio y comenzamos a predicar un evangelio de pobreza. Y
Y comenzamos a usar el Evangelio para excusar nuestra ineptitud, cuando no es así. Como cristianos, al contrario, tenemos un mayor deber, porque nuestro deber no es con el bolsillo, nuestro deber es con Cristo. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces tú te representas, tú ahí como gerente, tú estás representando a Cristo. Amén. Pues, José hacía un buen trabajo porque él lo estaba haciendo ¿para quién? Para Dios. David tocaba bien la arpa porque lo estaba haciendo ¿para quién? Para Dios. Cuando entiendes para quién lo haces, recibas crédito, no, lo vas a hacer bien. Y cuando lo haces bien, buenas cosas te van a suceder. Amén. Amén. Y eso proveerá los medios para cumplir el llamado. Entonces, número 1, no menosprecies lo poco. Dijo, es que eso lo tenía uno, ¿verdad? No menosprecies lo poco. ¿Cuánto dicen amén al Señor? 2, ahí mismo, no te conformes con sencillamente entregarle al Señor lo que Él te da, sino que el Señor, nótese que usa términos financieros, y es un poquito, como digo, es un poquito profundo, no voy a entrar ahorita, pero le digo, por lo menos hubiera puesto ese un talento para que me hubiera producido ¿qué? Intereses. El Señor está interesado en nuestras vidas que produzcan fruto. Y entonces no podemos decirle al Señor, Señor, bueno, aquí está mi vida y te doy mi vida, aquí toma mi vida, ¿verdad? Pero no hay fruto. No, el Señor está interesado en que haya fruto. Ahora, ¿fruto en qué sentido? Fruto, ahora sí hablamos de lo espiritual, que el Señor está interesado que tu vida produzca los frutos del Espíritu Santo. Que así como te preparas en lo natural y en lo secular para que pueda producir esto los medios necesarios para tu vida y para aquellos que dependen de ti, que a la misma vez, a medida que conoces más a Cristo, tu vida comience a producir frutos de arrepentimiento, frutos que dan testimonio de que estás en Cristo. Sí, Señor. Si un pámpano está conectado a la vid, va a producir fruto. ¿Cuánto dicen el Señor? ¿Y cuál es el fruto? El fruto es un cambio de carácter. Dile que está a tu lado, un cambio de carácter. ¿Cómo tú puedes notar una persona que está cimentada en Cristo? Que su carácter, quizás no de un día al otro, pero su carácter poco a poco va ¿qué? Cambiando. Y entró a la iglesia, entró vulgar, chismoso, chismosa, pleitera, ¿verdad? Pero pasaron 5 años y solo le sale un chisme al año. Gloria a Dios, ¿cuánto dicen amén? Gracias. Sí, solo un chisme, gloria a Dios. Se lo perdonamos. Pero qué feo sería que tiene 5 años y así como entraste, doble, peor. No, que se quedó igual. Es decir, así como viste la vida, es decir, no hubo un cambio. Le dimos la vida así como la tenemos, pecadora, como somos. No, el Señor está interesado en fruto. ¿Y qué es fruto? Un cambio de carácter, un cambio de personalidad. Todos aquí entramos a Cristo malos, marcados, retrasados, éramos retrasados espirituales. Pero por medio del empoderamiento del Espíritu Santo, Dios comienza a hacer la obra renovadora en nosotros. Y poco a poco Dios comienza a darnos triunfos y victorias en esas áreas que antes nos dominaban. Comenzamos a dominar la lengua. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Algunos dicen, no, yo no la quiero dominar, yo quiero decir lo que quiero decir cuando quiero decir a quien se lo quiero decir. No. Dios, dame templanza para morder la lengua mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién puede dominar la lengua? ¿Qué dice Santiago? Domina todo. Aleluya. Entonces la próxima vez que alguien te enoje, recuerda eso. La próxima vez que alguien te saca de las casillas, como dicen los españoles, recuerda eso.
nuestro carácter, nuestro temperamento, lo que vimos el viernes pasado, que vendrán tiempos postreros la gente tiene intemperantes, irrespetuosos, que no seamos nosotros eso, porque el Señor está interesado en nuestras vidas que lleven, ¿qué? Fruto. ¿Cuántos pueden hacer rápidamente la lista? Que hasta a mí se me está olvidando. Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son los nuevos frutos del Espíritu Santo? A ver. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe y templanza. Lo tenemos, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto necesitan más paciencia en sus vidas? Ok, vamos, cobren los intereses. Tener esos intereses. Amén. ¿Cuánto necesitan un poquito más de templanza? Algunos, ¿y qué es eso? Dominio propio. Dominio propio. ¿Cuánto necesitan dominio propio? Hasta para bajar de peso se necesita dominio propio. Fruto. Entonces, número 1, no menosprecies lo poco. Número 2, no te conformes, sino que produce ¿qué? Fruto. Sí, amén. 3, no codicies lo de tu prójimo. No codicies lo de los demás. Esto es un mandamiento. Mandamiento número 10. No codiciarás nada de lo que es de tu hermano, ni su esposa. En ese entonces no habían carros, habían yeguas, ni su yegua, ni caballos, ¿verdad? Si lo traducimos al moderno, ¿qué sería? No codicie su carro, su apartamento, la ropa. Amén. No codicie su ropa, su estatus, su educación. No codicie los demás, porque el Señor te dio lo que tú necesitas para ser feliz. Díselo el Señor. El Señor sabía que esta estatura me hace feliz. Si me hace más grande o más pequeño, se echa a perder. Entonces dice, reina, se reina. Así como eres, dile que tanto, así como eres, Dios te hizo. A ver. Entonces, si ves una mujer más flaca, porque el metabolismo le trabaja más, eso Dios le dio a ella. ¿Amén? ¿Amén? Está bien, es ok, está bien. Que ella y su esposo disfruten eso. Pero tú y tu esposa que disfruten esas grasas sagradas. No codicies lo ajeno. Amén. ¿Y sabes qué hace eso? Nos deja disfrutar lo que tenemos. ¿Cuánto dice el Señor? Nos deja disfrutar la vida. Pero cuando nuestros ojos están enfocados en los demás, qué horrible peso, ¿verdad? Qué horrible dolor, qué horrible martirio. No codicies nada. Y la codicia es obviamente un infecto, es una consecuencia, un síntoma del pecado, es un veneno del pecado. Entonces hay que pedirle al Señor, limpia mi corazón. Obviamente la codicia no se da sencillamente porque tú dices codicia, vete, sino que el Espíritu Santo tiene que sanar tu corazón. Así como te regenera, también tiene que quitar la codicia de tu corazón. Entonces, no codicies lo de tu prójimo, sino que al contrario, acuérdate cuál es el mandamiento del cristiano. El mandamiento del cristiano es a la inversa. En el mundo, el que tiene más, eso produce envidia y celos, pero en la iglesia dice que cuando un miembro recibe honra, amén, ¿cuánto dice amén? Es decir, que si a alguien en la iglesia le va mejor que a mí, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cuánto dice amén, Señor? Gloria a Dios, gracias. Por lo menos al hermanito está prosperando. Ese por lo menos parece que... Gózate. Y dice, y si un miembro de la iglesia se duele, no nos dolemos. Pero ¿qué hace el hombre natural? El hombre que no conoce a Cristo.
se alegra, ¿verdad? Se alegra, se jacta, se engrandece, se enorgullece y dice, yo soy mejor aquí. Ese no es el espíritu que mora en nosotros. ¿Cuánto dicen en el Señor? Amén. Y por último, quizás no está en la parábola, pero es importante porque lo podemos hablar después con otros versículos, y es de que siembra en equipo. Dile que está a tu lado, siembra en equipo. Nadie nace aprendido, nadie nace talentoso, nadie nace sabido, nadie nace con todas las capacidades a su máximo. Todos aquí dependemos de tutores, de mentores. Todos aquí dependemos de personas que nos ayuden a nutrir nuestras propias habilidades, a desarrollarnos, y aún dentro del cristianismo también. Y entonces, siembra en equipo, trabaja en equipo. ¿Qué significa eso? Que lo que tú quieres hacer es evitar personas vagas. Lo que tú quieres hacer es evitar personas negligentes. Lo que tú quieres hacer es evitar personas, no sé la persona, menos que mediocres. Tú quieres evitar personas que no saben administrar lo que Dios les da, sino que al contrario, tú te quieres asociar con personas que ¿qué? Disciplinadas, que te administran, que te exhortan, que te motivan, que te incentivan a seguir adelante. Cuando dicen el Señor, que ponen presión. Dile que tanto la presión es buena. No muy alta, pero es buena, un poco de presión, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la presión nos ayuda a crecer, amén, a desarrollarnos. Entonces, asóciate con ellos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? No dejéis engañar. Las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Entonces, si yo ando con negligentes, si yo ando con vagos, si yo ando con personas que no toman en serio nada, no toman en serio su familia, no toman en serio sus compromisos, no toman en serio su trabajo, ciertamente no toman en serio la iglesia, ¿qué va a pasar conmigo? Igual, me va a pegar. Pero si yo ando con sabios, ¿qué dice el proverbista? Mira, puede ser el más tonto, pero se te pega. Puede ser el más despacio para aprender las cosas, pero si andas con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Amén. Asóciate con gente que tiene ese espíritu. Y bueno, repetir, es en un sentido doble, es en el sentido natural y es en el sentido también espiritual. Aunque en Cristo todas las cosas dimanan de Él, comienzan en Él. Amén. Cuando dicen el Señor. Por último, ¿qué significa eso? Lo que estoy diciendo es que ser útil y ser un buen mayordomo con el tiempo, la vida y los talentos que Dios te ha dado. Lo que dice el Señor. Sé un buen mayordomo con el tiempo, con la vida, con los talentos que Dios te ha dado. ¿Para qué qué? Para que en el día final escuches estas palabras. Bien, buen siervo y bien. ¿Sobre poco ha sido qué? Sobre mucho entra en el gozo. Pero si somos negligentes, no venimos a la iglesia, no somos fieles con nuestra esposa, no somos fieles en los trabajos, descuidamos a los hijos, no mantenemos, ni siquiera a los nuestros mantenemos. Y Pablo es muy enfático en eso, dice, el que no provee para los suyos es peor que un impío. ¿Aló? Puedes venir a la iglesia y orar 1000 veces, pero no proveer para los tuyos. Entonces, ¿qué va a pasar? Al final vamos a escuchar las palabras y al siervo inútil, echarle afuera las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sé diligente, sé fiel. Yo no sé cómo has estado viviendo tu vida hasta el punto de hoy. De repente, si analizamos desde hoy hacia nuestro pasado y vemos con ojos humanos, de repente hay mucho por qué estar avergonzado. De repente te dices, ¿sabes qué? Sí, es cierto, he sido muy negligente. No he sabido aprovechar bien las oportunidades. Dios ha sido más que bueno conmigo, pero no he sabido aprovecharlas. Bueno, el Señor
Hoy y este año te está dando una nueva oportunidad. Entonces, tómala. ¿Cuántos quieren tomar esa oportunidad? A ver, cítale Biblia, dile que está trabajando. ¿Es mejor perro vivo que el león muerto? ¿Cuánto quieren el Señor? Algunos dicen, sí, no, eso es Biblia. Eclesiastés, se me olvidó la cita, pero está en Eclesiastés. Entonces, aunque te sientas como una mascota, como un perro, estás vivo y Dios te ha extendido su misericordia para un año más. Dios te ha extendido su misericordia para un día más, una semana más, un año más. ¿Quién quita 2 años más? ¿Quién quita 5, 10 años más? Pero los que sean de aquí en adelante, diré al Señor, Señor, yo me voy a comprometer, no con los demás, me voy a comprometer contigo. Y el tiempo, el dinero, las capacidades y todo lo que tú me das, lo voy a usar bien para tu gloria. No te dice el Señor. Y te aseguro que todas las demás cosas van a venir por añadir. Pongámonos de pie y vamos a hacer una oración. Amén. ¿Cuánto dice el Señor? Adelante. Que hay montañas por escalar. ¿Cuánto dice el Señor? ¿O ya escalaron todas sus montañas? ¿No? ¿Ya se retiraron? Algunos no tienen 50 y ya se retiraron. Para ser honesto, los cristianos nunca nos retiramos. Nunca nos retiramos. Gloria a Dios, gracias hermano Francisco, aquí tenemos la ofrenda, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Que cada uno que participó en esto, que Dios abundantemente lo bendiga. Abundantemente que lo bendiga. Oramos, Padre Celestial, santificamos esta palabra que fue ministrada a sus oídos, santificamos este sermón, este mensaje. Quizás no fue muy teológico y a veces, oh Señor, siempre uno toma el riesgo porque en fin todo tiene que ser cristocéntrico. Pero creo, Señor, que en medio de estas lecciones te podemos ver a ti. Por lo tanto, oh Señor, yo te pido que bendigas esta palabra y que esta palabra se arraiga en los corazones de los hermanos. Hay algunas personas que nos visitan hoy que normalmente no acostumbran y te doy gracias porque de repente fue para ellos esta palabra. Que esta palabra, oh Señor, eche raíz en las conciencias y en las mentes de mis hermanos y que nunca se olviden, oh Dios, de este mensaje, sino que el resto de este año 2019 y el resto de sus años y sus días vivan vidas, oh Señor, que te agradan. Que sean buenos mayordomos con sus cuerpos, que sean buenos mayordomos con sus mentes, que sean buenos mayordomos con su alma y su espíritu, y que su vida lleve mucho fruto para la honra y gloria del Padre y para el buen testimonio de la iglesia. Para que, como dice tu palabra, para que al ver las buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pero si en nosotros solo ven malas obras, no glorificarán. Por lo tanto, Dios, por favor, déjanos ser luz. Que la manera que trabajamos, la manera que estudiamos, la manera que hacemos las cosas, oh Señor, yo sé que eso conlleva muchos cambios de hábitos y cambios de actitudes y cambios de comportamiento, pero nada es imposible para ti, oh Dios. Entonces, por lo tanto, Señor, si tienes que romper cadenas que han estado ahí por décadas, rómpelas ahora. Si tienes que cambiar temperamentos, Señor, que han estado allí desde la infancia, oh Señor, cámbialo ahorita. Y opera en nosotros el cambio que necesitamos. Además, oh Señor, antes de pedirnos, bendecimos esta ofrenda, que de manera voluntaria y en amor lo hacemos, oh Señor, para la bendición de nuestro hermano Selvin, que ha estado pasando momentos de gran prueba, pero confiamos que, como dice tu palabra, todas las cosas para aquellos que te aman les ayudan para bien. Por lo tanto, confiamos por él, para él y por su familia. Y confiamos no solo para él y su familia, sino para todas nuestras familias, oh Señor. Que aún los problemas, oh Dios, resultan para nuestro bien. Te damos gracias, oh Dios, porque esa es tu gracia, esa es tu protección que está sobre nosotros. En nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Que Dios les bendiga, pasen una feliz tarde.